Bien, entonces, como siempre, vamos a abordar los temas. La mayoría de los temas los vamos a tocar hoy analizándolos en forma integrada, ¿sí? Porque muchos de esos temas ya los estuvieron viendo ustedes en la guía de autoestudio y en el trabajo práctico, en los trabajos prácticos de la unidad temática 1, por eso esos temas vamos a trabajarlos, nada, vamos a mencionarlos e integrarlos con otros. Bien, que lo abordamos. ¿Cómo estudiamos un sistema complejo? Como venimos insistiendo, todo lo que vamos a estudiar lo vamos a abordar como sistema complejo. Obviamente que vamos a mencionar componentes, vamos a mencionar relaciones, vamos a ir viendo las propiedades emergentes, abordado desde la teoría de la evolución y las interacciones, principalmente en esos distintos niveles de organización que hacen a la célula como sistema complejo que obviamente tiene en sí misma un montón de niveles de organización, que son estos que tienen acá marcados, que tienen obviamente varias escalas, porque tenemos una escala del tamaño, que es la que generalmente atendemos, y la escala que tiene que ver con los tiempos, ¿sí? Tenemos que manejar dos escalas cuando hablamos de la célula como sistema complejo. Y el primer tema que vamos a abordar es la membrana, pero la membrana como límite funcional. Fíjense que no, si bien vamos a mencionar cuestiones estructurales de la membrana, pero que son la base sobre la que se sustentan los procesos funcionales. Y por eso cuando hablamos de límite funcional, obviamente que apelamos al repaso de todo eso que ustedes ya conocen, del modelo de mosaico fluido, del modelo de balsas, que vamos a ir citando constantemente cuando hablamos de los procesos que se dan a partir de la aparición de esta membrana como límite funcional de la célula. Y obviamente que vamos a ver cuatro cuestiones que son muy importantes, que hacen al reconocimiento celular, a los compartimientos que se generan con este límite funcional del leak and lag, y después, bueno, vamos a entrar en la parte de señalización, pero los dos primeros que vamos a abordar son el reconocimiento y la existencia de dos compartimientos. Y entonces, cuando abordamos lo que es el reconocimiento celular, tenemos que tener en cuenta que van a ser procesos estos que mencionamos a lo largo de todo el teórico, procesos que vamos a ir profundizando a lo largo de la asignatura, porque obviamente todo lo que impacta en la célula y se desarrolla en la célula, ¿sí? ¿Se acuerdan del concepto de medio interno? Hace a la composición y la estabilidad de ese medio interno, que es producto del metabolismo celular y que impacta sobre el metabolismo de esa célula y la viabilidad de esa célula. Dentro de esos procesos, que después los vamos a incorporar en procesos más complejos de tejidos y sistemas, tejidos, órganos, sistemas, es el reconocimiento celular. Que ustedes seguramente ya lo saben, por eso lo vamos a abordar sucintamente, que obviamente que existen moléculas que participan del reconocimiento específico de estructuras de o células adyacentes o de células extrañas, que obviamente vamos a abordarlo eso cuando hablamos de tejidos, estamos hablando de contacto de células adyacentes, cuando hablamos de comunicación celular, es parte de ese reconocimiento, y cuando hablamos de contacto con células extrañas, obviamente vamos a estar trabajando en lo que va a ser sistema inmune. ¿Cuáles son las principales componentes de esa membrana que participan en este reconocimiento? Glicoproteínas, glicolípidos y proteoglicanos. Y proteínas que obviamente se van complementando en este reconocimiento en la superficie celular. Ese reconocimiento impacta sobre ¿qué? Sobre acciones o procesos dentro de la célula que lo que llamamos cascada de señalización, que vamos a ver, no las vamos a estudiar porque ustedes ya las conocen, sino que nos vamos a referir a ellas dentro de un momento. Ejemplos que vamos a ver sería, por ejemplo,
el contacto que toman los neutrófilos con la célula endotelial cuando están migrando en un proceso inflamatorio, o el reconocimiento, ¿sí?, entre la célula presentadora del antígeno y el linfocito T, serían justamente ejemplos prácticos que vamos a ir mencionando constantemente de esta función de reconocimiento celular de la membrana. Ahora, cuando hablamos de compartimentalización del líquido LEC, justamente hablamos que la existencia de esta membrana separa dos compartimientos líquidos, que llamamos el líquido intracelular y el líquido extracelular, que cuando observamos su composición, vemos que es distinta, ¿sí? O sea que la existencia de esa membrana justamente hace que haya dos compartimentos que tengan distinta composición. Ahora, la cuestión es, cuando uno se pone a analizar cómo se da esa distinta composición. Por eso decíamos, esto es una foto. Ustedes dicen, en el LIC hay mayor potasio, en el LEC hay mayor sodio, en el LEC hay mayor cloro, en el LIC hay mayor fosfato. Y la cuestión es, como siempre les preguntamos, ¿cómo? ¿Cómo es que se origina esa diferente composición de estos dos compartimientos que están íntimamente vinculados? Pues decíamos, no, porque hay canales. Bueno, pero cuando hay gradientes, entonces no, porque la bomba. Pero nunca llegamos al origen de esa distinta composición, porque obviamente el origen de esa distinta composición no es por la foto, no la podemos explicar por la foto, sino por la película. Y obviamente la película nos remontamos a ¿qué? Al proceso evolutivo. Al proceso evolutivo que nos remonta a las primeras protocélulas. Hoy hablamos de protocélulas, sabemos que esa célula primigenia se originó en un ambiente totalmente distinto al que conocemos ahora, en condiciones ambientales que eran sistemas donde existían gradientes de protones, un ambiente muy protonado, de alta temperatura, por eso son organismos termófilos. Esa alta temperatura facilita que el movimiento molecular y que ciertas moléculas que existían en el ambiente se comiencen a combinar. Y se ensamblan formando esos ácidos grasos, van conformando vesículas, se incorporan azúcares, se generan más complejidad de esas combinaciones, y se genera esto que vemos como una protocélula, una membrana estabilizada con los miles de años que van pasando. Y lo que más interesa ahora es saber que esta protocélula, en el ambiente primitivo en donde se formó, existía un cociente potasio-sodio mayor a 1. ¿Qué quiere decir? Que ese ambiente donde se formó y quedó ese líquido separado del ambiente que lo rodea, era alto en contenido de potasio y bajo en contenido de sodio. Por eso hablamos de un cociente potasio-sodio mayor a 1. Y la otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es esto que hablábamos de que existía un gradiente de protones, porque estas protocélulas se generó en realidad con, imagínense, todo esto es imaginación, alta imaginación, basada obviamente en datos científicos, pero serían como las fumarolas que existen en el fondo de marino, donde hay rocas, se acumulan todos estos componentes y la alta temperatura genera esta combinación formando estas vesículas que son muy porosas, pero esas quedan, fíjense, una parte incluida en un medio alcalino, que sería esa roca, y una parte en el ambiente acuoso que lo rodea, y a su vez lleno de gases de esas fumarolas, y que tienen distinto pH. Y eso genera una corriente de protones que es muy importante porque es lo que explica la generación de las primeras fuerzas, digamos, energéticas para la actividad de estas células primigenias. Como dijimos, esto es un gran porcentaje de imaginación, pero basado en ¿qué? En reconstrucciones del genoma de lo que tenemos en común todos los seres vivos. Y cuando hicieron eso encontraron que hay en común 30 genes. Y con eso, las características que dan esos 30 genes,
construyeron, hicieron este modelo teórico que se llama LUCA, ustedes lo pueden encontrar como LUCA, por el acrónimo de el último ancestro universal común a toda la vida, que apareció aproximadamente hace 3.000, 4.000 millones de años, y que obviamente no es una célula, sino que son una gran cantidad de células, todas distintas, por eso se habla de una comunidad, en ese, como dijimos, ambiente pobre en oxígeno, se generaron estructuras tipo ARN, posteriormente, en esos miles de años, ¿sí? Después se configuraron las primeras secuencias de bases, y entre esas protocélulas, esas comunidades, había lo que se conoce, ustedes conocen por genética, transferencia lateral. O sea que había mucho intercambio, eso permitía que se fueran generando muchas formas distintas, y obviamente Lucas se considera el ancestro de todos los dominios de la vida: bacterias, arqueas y eucaria. Y a partir de ahí entonces podemos explicar que todas las células, ¿sí?, todas las células eucariotas contengan una mayor concentración de potasio intracelular respecto al potasio extracelular. Y obviamente esa corriente de protones genera, a través de varios miles de años, como les digo, la aparición de una protona tepeasa, que es donde se comienza ese protometabolismo, que con el dióxido de carbono, muy rico el ambiente en dióxido de carbono, recuerden que prácticamente nada de oxígeno, ¿sí?, comienza a generar esqueletos carbonados. O sea que ahí aparecen las primeras ideas de vida. Como dijimos, en una comunidad, alta transferencia lateral, se van generando distintos tipos de vesículas estabilizadas, y cuando se observa, digamos, en la filogenia, tenemos a este LUCA, que primero genera dos ramas grandes, bacterias y arqueas. Arqueas serían todos los organismos que viven en ambientes extremos. Y bueno, bacterias, ustedes ya lo conocen, sobre todo los que están cursando micro. ¿Qué pasa acá? Aparece esto que tenemos acá que se dice SPAP. ¿Qué es SPAP? Es un antiporte protón-sodio. O sea que cuando aparece esto, porque si no, con solamente ese gradiente, obviamente, se iba acumulando dentro de la célula, el sistema no alcanza a sostenerse, muchas deben haber desaparecido, pero la aparición en esa transferencia cruzada de genes posibilitó que al azar, obviamente, apareciera una molécula de transmembrana que es de los primeros antiportes. Y ese metabolismo, obviamente, es principalmente anaerobio, se mantiene durante muchos miles de años. ¿Y qué podemos sacar en conclusión de estas primeras células? Que el potasio, esa gran cantidad de potasio, gran concentración de potasio intercelular, estaba vinculado a procesos celulares como síntesis proteica, porque es un cofactor de un montón de enzimas de la síntesis proteica y de muchas otras biosíntesis celulares. Los protones, ¿asociados a qué? A la generación de energía, como la teoría quimiosmótica. Y el sodio, ¿asociado a qué? A la generación de estos gradientes de sodio que son como una fuerza, un driving force, para que se produzcan transportes a través de membrana. O sea que esas células primigenias ya tenían la base estructural de lo que conocemos ahora. Obviamente que faltaba algo importante: la aparición del núcleo. ¿Sí? Y esto ustedes ya lo conocen, seguramente lo vieron en biología, donde esa célula eucariota surge, y que se llama, así como LUCA, la célula primigenia de todos, que tenemos a LECA como la célula o ese modelo teórico primigenio de todos los eucariotes, que surge por esta teoría endosimiótica, se explica, y esto que nosotros tenemos como esa formación importante a través de la cadena de electrones en la mitocondria, uno lo puede ver reflejada en que
en esta participación de esta corriente de protones primigenia en las primeras células. O sea que seguimos teniendo las mismas características, obviamente, pero lo que cambió es el ambiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en estos, fíjense, entre 3.800 y 4.000 millones de años, 1.000 millones de años de Luca, a la aparición de Leca, que es aproximadamente 2.000 millones de años, pasaron 1.500 millones de años. Todos los procesos metabólicos de todas esas colonias y de esas primeras bacterias y la aparición de las cianobacterias particularmente, modifican el ambiente y se enriquece en oxígeno, aparece la capa de ozono, ¿sí? Y el principal cambio que hay en el ambiente es que el cociente potasio-sodio se vuelve menor a 1. ¿Se acuerdan que habíamos comenzado con un cociente potasio-sodio mayor a 1? Se forma la célula, queda con mayor concentración de potasio interno. Ahora su ambiente externo está modificado. ¿Cómo, entonces, en ese ambiente donde el cociente potasio-sodio es menor a 1, se mantiene esa estabilidad del LIC, que tiene que ver, fíjense, con todos estos procesos que nombramos, fisiológicos, que hacen a la célula? Obviamente, esos miles de años, pasan unos cuantos miles de años más, ¿sí? A ver, volvamos acá, estamos por acá, otros 2.000 millones de años, aparece que en los conoflagelados aparecen unas proteínas de membrana que le van otorgando ya una cierta capacidad de mantener estable la composición del LIC, y en lo que es las células eucariotas animales, la famosa bomba sodio-potasio TPasa. Obviamente asociado a, a una gran eficiencia energética que se fue desarrollando de todas las redes metabólicas que ustedes conocen muy bien de bioquímica. Por lo tanto, que tenemos que este ambiente, donde el ambiente externo e interno eran iguales, cociente potasio-sodio mayor a 1, ahora teníamos el ambiente distinto, donde hay mayor concentración de sodio en el exterior, mayor concentración de potasio en el interior de la célula. Esta bomba es la que permite que se mantengan esta estabilidad del LIC y así todas las funciones celulares que están acopladas. Cuando entonces pensamos en esta célula funcionando, esta célula eucariota, animal funcionando, ustedes ya saben por biología celular que entonces tiene gran cantidad de canales, que tiene alta síntesis proteica, y que los canales, la mayor cantidad de canales que están en esa membrana, hay muchos de todo, principalmente cloro, potasio y sodio, pero es altamente permeable al potasio. Esos canales de fuga de potasio son los que se encuentran abiertos constantemente, salvo que haya mecanismos internos de la célula que los fosforilen, pero están constantemente abiertos. Y uno puede explicar cómo es la difusión a través de estos canales, teniendo en cuenta que hay poros en esa membrana, que son justamente los canales, el área por la cual atraviesa, en este caso el potasio, esos canales, la membrana, y el espesor de la membrana. Entonces, vamos a hacer una aplicación de lo que ustedes ya conocen como primera ley de Fick, que estudiaron en química o en física, que justamente explica que el flujo de materia, porque se aplica a materiales sólidos, a gases, en este caso es a un flujo de un ion a través de la membrana, que la densidad de flujo de ese ion va a depender del tamaño a través, o sea, del área a través de la cual se transfiere, del espesor, que sería el espesor de la membrana en este caso, y principalmente del gradiente de concentración.
Obviamente que también aparece el coeficiente de difusión, que es específico para cada elemento químico sobre el que estamos aplicando esta ley de Fick. O sea que para toda difusión podemos tener en cuenta estos tres parámetros, que es directamente proporcional al gradiente de concentración al área e inversamente proporcional al espesor de esa membrana. Y como dijimos, que además de tener gran cantidad de canales de potasio abiertos, de difusión pasiva, esa célula activa, a través de esa síntesis proteica, comienza a acumular proteinatos, fosfatos, sulfatos, que son todos aniones indifusibles. Entonces, a esta célula que tenemos acá, comienzan a acumularse, a través de esa síntesis proteica, hay aniones principalmente, esos que no difunden, no atraviesan la membrana. Cuando existe presencia en un sistema, este sistema en este caso es la célula, de especies no permeables, que serían estas proteinatos, por ejemplo, influye directamente en ¿qué? En la distribución del resto de los iones del sistema, o sea, del LIC y del LEC. Y eso se llama equilibrio Donan. O sea que el equilibrio Donan explica cómo se redistribuyen los iones, en este caso sodio y cloro principalmente, ante la presencia de un anión indifusible, principalmente, ¿cuáles? Los proteinatos. Como resultado de esa redistribución de iones en la célula, se genera un mayor gradiente al sodio, porque hay mayor fuerza hacia el gradiente, hacia la tendencia a entrar por la presencia de esos aniones, menor gradiente al cloro, porque la presencia de aniones internos, aunque haya gradiente químico, no hay gradiente eléctrico, y la presencia también de estos proteinatos, que son partículas, además de ser aniones indifusibles, son osmóticamente activos, genera un aumento de la presión osmótica, sumado que hay mayor tendencia al ingreso de sodio. Y en el caso de las células eucariotas animales, no tienen pared celular como las vegetales. Por lo tanto, si este aumento de la presión osmótica puede resultar, como vieron en el trabajo práctico, ¿sí? En una complejidad, hasta puede llegar a la ruptura de la célula. Pero eso no ocurre normalmente, ¿por qué? Porque tenemos la bomba sodio-potasio-tepeasa, que en otro impacto de la acción de esta bomba es que mantiene los gradientes, pero además mantiene ese cociente sodio-potasio mayor a 1. Por lo tanto, aparece el concepto de que el sodio es funcionalmente impermeable a la membrana. ¿Qué quiere decir eso? Hay flujo de sodio, hay corrientes de sodio, pero el flujo neto va a terminar siendo cero. ¿Por qué? Porque constantemente está siendo extraído y el resto se compensa, por lo tanto, es funcionalmente impermeable, o sea, no es parte del gradiente osmótico que puede afectar al volumen celular. Otra consecuencia de esto, ¿qué es? Que se genera una diferencia potencial entre el lado interno y el lado externo de la membrana, que es lo que llamamos, como ustedes saben, potencial de membrana. Entonces, cuando hablamos de las causas que generan y mantienen ese potencial de membrana, nos vamos a remitir a todo lo que explicamos hasta recién, porque de hecho, el propio funcionamiento de la célula es lo que hace que exista ese potencial, esa diferencia de potencial. O sea que, en este modelo muy sencillo, fíjense que tenemos cargas negativas del lado interno, cargas positivas del lado externo. ¿Cómo podemos explicarlas? Dijimos, gran cantidad de canales de potasio, o sea, alta difusión del potasio en el interior de la célula, generalmente
a pH fisiológico, ese proteinato es proteinato de potasio, pH fisiológico están separados, pero el potasio tiende justamente por el gradiente y por la gran cantidad de canales de fuga a salir de la célula. Los aniones quedan entonces como elementos que generan, adosados a esta membrana, la carga eléctrica interna. Y obviamente que hay una atracción electrostática de los iones positivos que abundan principalmente sodio del lado externo de esa membrana. Y entonces así, esos iones que están solo de los dos lados de la membrana son los que generan esa diferencia de potencial. No es una diferencia de potencial entre el LIC y el LEC, es una diferencia de potencial entre el lado interno y el lado externo de la membrana. ¿Quién más contribuye a la generación de este potencial de membrana? El propio equilibrio Donan. Y obviamente, nuevamente aparece la bomba sodio-potasio tepeasa, porque al ser una diferencial, el intercambio iónico, 3 sodios, 2 potasio, está justamente colaborando, generando una diferencia eléctrica, por eso llama, por eso ustedes saben que es electrogénica, y fíjense que llega, dependiendo de la cantidad de bombas, porque dependiendo de la funcionalidad de las células, la cantidad de bombas sodio-potasio que tiene, puede llegar también hasta colaborar en aproximadamente 10 milivoltios de diferencia. Pero como se ve en ese modelo, si bien todas las células tienen ese potencial de membrana en reposo, cuando uno analiza el modelo ve que hay una diferencia de cargas que es del lado interno, entre el lado interno y externo de la membrana, pero existen cargas positivas y negativas tanto en el interior como en el exterior, generado obviamente por esa distinta composición, que si bien hay distinta cantidad o concentración de potasio y de sodio, la carga eléctrica de potasio y de sodio es la misma. Y hay distinta concentración de cloro y aniones, la carga eléctrica es la misma. Entonces, cuando uno hace y analiza la carga neta de cada uno de los compartimientos, es cero. O sea que si uno midiera acá dentro, en el líquido intracelular, si existen la misma cantidad de cargas negativas y positivas, existen igual cantidad de cargas negativas y positivas, y en el compartimento extracelular también. Y eso es lo que se conoce como principio de electroneutralidad de cargas, que se aplica a casi todas las soluciones acuosas que están en compartimentos separados, y que en este caso lo aplicamos al LIC y al LEC. Entonces, como vimos, ese potencial de membrana va a depender de la permeabilidad y de las concentraciones iónicas, y son temas que ustedes ¿sí? Han estado viendo en el trabajo práctico. De la permeabilidad de quién, principalmente del potasio dijimos, pero también ustedes ya han visto que hay canales de sodio y cloro que están insertos en esa membrana, dependiendo qué célula, mayor o menor, y conocen que la permeabilidad a esos iones y las concentraciones internas y externas impactan directamente en el valor de ese potencial de membrana. Lo estudiaron también en el trabajo práctico, sobre todo el impacto del potasio o del calcio. Y también vieron que existen modelos matemáticos para tratar de poder corroborar cuál es el valor de ese potencial de membrana, porque se pueden medir, pero conociendo la permeabilidad, conociendo las concentraciones internas y externas, ustedes pudieron sacar un cálculo que es lo que se conoce como ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz, que justamente ayuda, modelo matemático que ayuda a calcular el potencial de membrana. Y justamente la composición de esa membrana, la permeabilidad de esos iones, la cantidad de cada uno de esos cantidades de iones, es lo que va a determinar que el valor de ese potencial de membrana sea distinto en las distintas células. Por eso puede variar de menos 20 a menos 200. No es que sea un único valor de potencial de membrana.
Y la existencia de ese potencial eléctrico, de esa diferencia de potencial eléctrico, ya sabemos, ustedes ya saben también por física y por química, impacta en el flujo de los iones, porque ya estuvimos diciendo que existe un gradiente químico dado por la diferente composición del líquido LEC y se genera por esas corrientes iónicas un gradiente eléctrico que vimos que impacta también y es uno de los principales efectores de esa diferencia de potencial. Ese potencial de equilibrio para cada ion, fíjense que dice potencial de equilibrio. ¿Por qué hablamos de un potencial de equilibrio? Porque esas cargas eléctricas y ese gradiente de concentración llega a un punto en que se compensan, por lo tanto el flujo neto es cero. Y si uno mide el potencial de membrana en el cual el flujo neto es cero, ¿qué quiere decir flujo neto? Que hay flujo, pero el flujo por cargas eléctricas se compensa con el flujo por gradiente químico. Por lo tanto, el flujo neto es cero. Hay movimiento de iones, pero no hay cambios en el valor de esas corrientes. Y eso, el valor del potencial de membrana como efecto sobre el flujo de iones, en el cual el flujo neto de ese ion es cero, es lo que se llama potencial de equilibrio. Y es lo que ustedes estuvieron calculando a través de la ecuación de Nernst. Por eso hablamos de que da o calcula el valor del potencial de membrana en el cual se llega al equilibrio. Y se calcula para cada ion. ¿Nos da idea de qué esto? Por ejemplo, si el gradiente de concentración es el que determina la dirección del flujo, o si es el gradiente eléctrico el que determina la dirección del flujo, o si ambos van para el mismo lado, entonces se suman, la mayoría de las veces se oponen, muchas veces se suman, y también nos sirve ¿para qué? Para conocer o poder calcular lo que ustedes vieron como fuerza impulsora, que sería la diferencia entre el valor del potencial de membrana y el valor del potencial de equilibrio químico, obviamente para cada ion. Por lo tanto, si volvemos a este modelito, vamos a saber entonces que el movimiento de todas estas partículas, de estos iones, a través de la membrana, están influenciadas por el campo eléctrico de ese potencial de membrana. Y que la corriente de iones, que genera una corriente, obviamente eléctrica, porque son cargas, ustedes saben que por física que está determinada por esa fuerza impulsora que pudimos calcular o identificar si era alta o baja, a través de esa diferencia entre potencial de membrana y potencial de equilibrio, y por la conductancia. ¿Y a ustedes a qué les suena entonces esto de corriente iónica, fuerza impulsora, conductancia? Nuevamente nos vamos a física. Ley de Ohm. ¿Qué nos describe la ley de Ohm? Que la intensidad de esa corriente, de una corriente eléctrica, depende de la fuerza impulsora, que sería el gradiente, la diferencia de potencial sobre la resistencia que se le opone a esa corriente. Otra forma de expresarlo es de lo que tenemos acá, conductancia por fuerza impulsora. Por lo tanto, podemos tener idea de que, porque vimos que sabiendo la conductancia y la fuerza impulsora, podemos tener idea de cómo es la corriente, que ya suponemos que en una potencial de membrana esa corriente de potasio es mucho mayor y más determinante sobre el valor de ese potencial de membrana. Entonces, vamos a recordar varios conceptos. Conductancia, porque vamos a hablar entonces de la conductancia de la membrana celular como un todo. ¿Sí? Sabemos que esa conductancia sería la representación llevada, digamos, a cuestiones funcionales. ¿Cuánto deja pasar una carga eléctrica a la membrana? Eso sería la conductancia. Y esa conductancia, ¿de qué depende? De la intensidad de la resistencia. A mayor resistencia, menor conductancia.
Y esa resistencia, ¿cómo la podemos entonces hacer funcional o aplicar ese concepto de resistencia eléctrica a la membrana? Como todas aquellas propiedades de la membrana o características de la membrana que se opongan al paso de corriente eléctrica. Y obviamente que todo esto en el contexto de ¿qué? De definir a la membrana como un condensador, o sea que tiene capacidad, esa bicapa lipídica, ¿de qué? De contener cargas eléctricas, que es lo que estuvimos estudiando hasta recién cuando hablábamos de cómo se genera ese potencial de membrana. Entonces, fíjense que volvemos a repasar un montón de conceptos que tienen que ver con física y que son aplicados a el funcionamiento de esta membrana celular como un campo eléctrico. Y vamos a ver qué implicancias tienen esto de hablar de conductancia, hablar de resistencia y hablar de capacitancia. ¿Por qué? Vamos a ver que cuando tenemos una célula en estado estable, ¿sí? Sería una célula, por ejemplo, una célula epitelial que está inmersa en su líquido extracelular sin cambio alguno. Si la observamos en ese estado totalmente estable, vamos a observar corrientes eléctricas, pero vamos a saber que para algunas de ellas el flujo neto como sistema, su total es cero, hay fuerzas osmóticas y que los gradientes y esas fuerzas osmóticas, el gradiente es mantenido por la bomba sodio-potasio TPasa y las fuerzas osmóticas se hacen, desaparecen, digamos así, en función de que la bomba sodio-potasio TPasa, con gran gasto energético, hace que esa membrana sea funcionalmente impermeable al sodio, porque el sodio que ingresa es extraído por esa actividad de la bomba sodio-potasio. Eso sería funcionalmente una célula en estado estable, pero sabemos que hay células que cambian su estado, y son las células que conocemos como excitables, de los tejidos excitables, neuronas, músculo. ¿Y por qué definimos que son excitables? Porque tienen la capacidad de generar respuestas. ¿Con cómo generan esa respuesta? Con un cambio del potencial de membrana. Por eso ese estado estable desaparece. No ante cualquier cosa, sino ante estímulos supraumbrales, y ese cambio es rápido y reversible, siempre de la misma intensidad, y que tiene capacidad de ser conducido. Entonces, cuando empezamos a desglosar ese concepto, primero tenemos que identificar cómo se puede dar ese cambio en el potencial de membrana. Podemos pensar que se cambia el gradiente electroquímico, pero sería un proceso lento. La estructura de esa membrana semipermeable, tampoco. Lo que podemos identificar fácilmente, porque no quiere decir, el gradiente impacta puede generar cambios de potencial de membrana, como ustedes vieron, y aplicando la ecuación de Nernst, que si cambia la concentración de potasio, la concentración de calcio, cambia el gradiente y cambia el valor de potencial de membrana, y eso termina impactando en la respuesta, pero no hace al cómo se da la respuesta, sino que lo que cambia es el potencial de membrana a partir del cual se da la respuesta. Pero si cambia la permeabilidad selectiva para iones, los iones principales, que vimos sodio, potasio, cloro, y le vamos a agregar el calcio, si cambia la permeabilidad, sí se pueden dar cambios de ese tipo que vimos, rápidos, reversibles, en el potencial de membrana. Entonces, ahí aparecen los que ustedes ya conocen, de biología celular, los canales que son activados o cerrados por ligandos o fuerzas mecánicas, y los canales activados o cerrados por cambios en el campo eléctrico, que son los que conocemos como voltaje dependientes. Obviamente que dependiendo cuáles se abran y cuáles se cierren, vamos a tener efectos distintos sobre ese cambio de potencial de membrana, porque si se abren canales
que permiten el ingreso por gradiente de concentración, por ejemplo, de sodio y calcio, hay una despolarización, ¿sí? Ahora, si se abren canales que permiten el ingreso del cloro, hay una hiperpolarización. Y estas etapas de repolarización, por ejemplo, están vinculadas ¿a qué? A aperturas de canales de potasio, que obviamente el flujo, lo que cambia es cómo se abren, son otros canales, no son los de flujo pasivo, sino que son canales que solamente se abren o por la presencia de un ligando o por la presencia de un cambio en el campo eléctrico, o sea, un cambio de voltaje. Y ustedes ya conocen de biología que justamente, por ejemplo, existen canales voltaje dependientes, canales de sodio voltaje dependientes, que son los que participan en despolarizaciones. Y que tienen estructuras particulares porque hay un cambio conformacional en la apertura de ese canal al modificarse el campo eléctrico. O sea que vamos a tener esas compuertas de activación e inactivación, que las dos se abren ante un inicio de cambio en el campo eléctrico, de inversión en ese campo eléctrico, después se inactiva, se cierra la compuerta de inactivación, y cuando se restablece, con el tiempo, con la variable tiempo, se restablece, queda cerrado y queda apto para volver a ser abierto. O sea que, por ejemplo, en ese canal activado por cambio de voltaje, vamos a tener 3 estados: cerrado, inactivado y abierto. Y tiene que pasar por todos los cambios, vamos a decirlos bien, el ciclo: cerrado, abierto, inactivado y vuelve a cerrado. Esos cambios, ya sea en los ligandos dependientes o en los voltajes dependientes, en esos canales, son los que van a generar ese estímulo supraumbral, ese cambio rápido, reversible, y que va a ser siempre de la misma intensidad, como características de lo que conocemos como potencial de acción. Entonces, cuando hablamos de estímulo supraumbral, sabemos que existe un potencial que se llama umbral, pero antes de ese potencial, que definimos como potencial umbral, hay cambios que son los que se ven acá. Cambios justamente en ese campo eléctrico, o sea que hay inversión de potencial sin que se generen potenciales de acción. Esos son los que identificamos como potenciales locales. Son despolarizaciones subumbrales que no son generadas por cambios en el voltaje, o sea que participan en otro tipo de canales, como por ejemplo los ligando dependientes. Acá que identificamos, en esta línea, que tenemos el potencial umbral. Fíjense que el potencial umbral es un valor fijo del potencial de membrana, a partir del cual el cambio de voltaje, el nivel de despolarización de esa membrana, genera que se abran los canales voltaje dependientes de sodio. O sea que el cambio conformacional determinado por la diferencia de potencial en el canal voltaje dependiente de sodio es suficientemente fuerte para abrirlo. Y ese potencial umbral es distinto en las distintas células. O sea que no hay un valor de potencial umbral. Es distinto y van a existir células que se activan rápidamente, células excitables estamos hablando, porque tienen un bajo umbral, y que algunas hay gran nivel de despolarización para que se genere un potencial de acción. Por eso tienen alto umbral. Una vez que se llega al umbral, se desencadenan todos los cambios voltaje dependientes y es lo que conocemos como potencial de acción. Y entonces tenemos acá representados esos cambios. En la primera etapa, ¿qué dijimos? Potencial local. ¿Abierto qué? Canales, en este caso ligando dependientes, que al abrirse por la unión del ligando, en este caso es un canal que permite el ingreso de sodio, y genera esa primera despolarización, que si esa despolarización es suficiente y llega al valor del potencial umbral,
se abren los canales voltaje dependientes de sodio. Y ahí entonces comienza lo que dijimos que se llama potencial de acción, ese cambio rápido reversible que es susceptible de ser conducido. Y entonces acá, fíjense, ya empezamos a aplicar los conceptos que vimos antes, porque vamos a hablar de que hay corrientes iónicas, fíjense, que van hacia un lado y hacia el otro. ¿Por qué? Porque unas ingresan y otras egresan de la célula. Obviamente, esa corriente es porque cambió la conductancia, porque disminuyó la resistencia al abrirse gran cantidad de canales voltaje dependientes de sodio. Por lo tanto, aumenta la conductancia al sodio, al aumentar la permeabilidad al sodio, eso disminuye la resistencia y eso genera que haya una corriente iónica de sodio. Posteriormente, porque los canales de potasio se activan en el mismo nivel de despolarización umbral, pero tienen el componente tiempo es retardado, por lo tanto se abren tiempo después. Fíjense que la conductividad aumenta después y la corriente de potasio es lo que identificamos como generadora de lo que conocemos como repolarización. Y la bomba ácido de potasio ATPasa nuevamente cumple un rol importante, porque en algunos casos en que queda desproporcionado, porque esos canales voltaje dependientes de potasio son lentos en abrirse y lentos en cerrarse, en algunas, por ejemplo, neuronas, se produce una hiperpolarización porque egresa más potasio de la célula que el que es marcado por el potencial de membrana, por lo tanto disminuye, y esa disminución se llama hiperpolarización. Y todas las restituciones de los valores de esos iones está dada por la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa. Y lo que vemos acá entonces es que cuanto más permeable, ¿sí?, es la membrana unión, el potencial de membrana que se genera, el cambio en el potencial de membrana que se genera, se acerca al valor de su potencial de equilibrio. Y eso también explica, ¿qué cosa? Que aunque estén abiertos canales voltaje dependientes de sodio, hay un momento en que se equilibran las fuerzas eléctricas y químicas. O sea que el potencial de inversión tiene que ver también con que el flujo, ese flujo de iones sodio, se vuelve un flujo neto cero. Por eso se da la inversión de potencial más allá de que queden canales de sodio abiertos, porque no todos se inactivan y se cierran al mismo momento. ¿Por qué? Porque llegó el potencial de equilibrio de ese ion. Y lo mismo pasa si se hiperpolariza, no se hiperpolariza para siempre, sino que también se llega al potencial de equilibrio del potasio. Entonces, siguiendo analizando este modelo, ¿qué tenemos acá? Que volvemos, cuando vemos acá el inicio, ese potencial local, vemos que cuando se abren tenemos cambios en la potencial, inversión en ese potencial, pero ese potencial local tiene lo que se conoce como conducción pasiva. Y esa conducción pasiva, o sea que se van a abrir los canales, van a generar una despolarización, hay corriente, porque va a haber corriente de esos iones por la membrana, pero no a través de canales voltaje dependientes. Por eso hablamos de una conducción pasiva. Y esa conducción pasiva va a ser, que es lo que se modela acá, dependiente de la distancia y el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el sitio de donde se genera, por ejemplo, la unión de este conjunto, porque no es uno solo, sino de ese conjunto de canales ligando dependientes, los cambios en la membrana van para todos lados, para todos sentidos en la membrana. Y van disminuyendo a medida que se alejan del lugar donde se produjo
el ingreso de sodio. En cambio, cuando analizamos el potencial de acción, sabemos que es una conducción activa, autorregenerativa, porque una vez que se llega al umbral, justamente se abren prácticamente casi todos los canales de sodio voltaje dependientes, y eso hace que se genere inmediatamente al lado de la membrana una gran despolarización que hace que se abran más canales de sodio voltaje dependiente. Por eso hablamos que es una conducción activa autorregenerativa. Y que a su vez sabemos que posteriormente serán los de potasio. Y eso, y a su vez que tenemos que los canales de sodio se inactivan. Eso genera lo que conocemos como periodos refractarios. Periodo refractario absoluto, cuando hay corriente de potasio, pues están abiertos los canales de potasio voltaje dependientes, y los canales de sodio voltaje dependientes están inactivados. Por lo tanto, no pueden volver a abrirse. Pasado cierto tiempo, los canales de potasio siguen abiertos, los canales de sodio recuperaron su capacidad de poder volver a abrirse porque pasan en el estado cerrado, pero la compensación de cargas para superar el umbral tiene que ser mucho mayor. Por lo tanto, se habla de un periodo refractario relativo. Se puede generar un nuevo potencial de acción, pero el estímulo que lo genere para abrir los canales voltaje dependiente de sodio es mucho mayor. Eso genera que la conducción del potencial de acción sea unidireccional. Y cuando hablamos de, que esto lo van a ver ya cuando la semana que viene, cuando vean integración sináptica, en alguna parte de eso, de esos conceptos, van a ver lo importante que es tener en cuenta que cuando se genere ese potencial local, que puede ser un potencial local despolarizante, como se ve en este caso, puede ser hiperpolarizante, pero acá vemos un potencial local despolarizante, que dijimos que irradia, imagínense que irradia, porque afecta punto a punto, digamos así, las cargas eléctricas de la membrana, y depende el área que abarque esa despolarización. ¿De qué cosa? De la resistencia. De la resistencia, o sea, de las características de resistencia que tenga esa membrana. Por lo tanto, si es menos resistente, si existe menos resistencia, se va a poder conducir más lejos. Si hay mayor resistencia, va a ser menor el área de despolarización. Y por otro lado dijimos que también afecta la constante tiempo este tipo de conducción del potencial de acción de potenciales locales, porque se conducen, pero en poquita área y poquito tiempo. ¿Por qué? Porque dada la resistencia y la capacitancia que existe en la membrana, dependiendo de esas dos cosas, va a ser el tiempo que se mantenga esa despolarización local. Entonces, por ejemplo, hay menos flujo de corriente, por lo tanto, se puede mantener más tiempo, ¿sí? Hay más canales cerrados, y por lo tanto, el voltaje tarda más en caer en esa membrana. O sea que tengan eso en cuenta cuando en el trabajo práctico que viene estén analizando las características de sumación espacial y temporal en una sinapsis. Estos son los dos componentes que determinan las características de la integración sináptica. Por lo tanto, como ustedes ya han visto en el trabajo práctico, hay gran variedad de canales. Uno habla de un canal de potasio voltaje dependientes, hay un montón de subtipos, de canales de potasio de flujo, hay un montón de subtipos. Esto es lo que está modelizado acá. Hay grandes familias, uno lo sintetiza para hacerlo más fácil, como el canal voltaje dependiente de sodio. Hay muchos tipos con distintas características de apertura, de cierre, de tiempo de apertura, de nivel de voltaje para que se abran, y obviamente que el tipo de canal va a determinar el nivel del potencial de reposo y también las características de ese potencial de acción, como vieron en el trabajo práctico. Y el potencial sináptico es lo que van a analizar en la clase que viene. Muy importante para entender que las propiedades, todas estas propiedades de la membrana, bioeléctricas de la membrana,
están justamente determinadas por esta presencia de canales y pueden ser moduladas o modificadas tanto por procesos internos, por ejemplo fosforilaciones, o por procesos externos como la apertura por ligandos. Y eso impacta en la excitabilidad, por ejemplo, de las neuronas, y generan en algunas de ellas lo que se conoce como actividad oscilatoria, que es también lo que estuvieron viendo en el trabajo práctico cuando se disparan muchos potenciales de acción conjuntamente. Y eso es lo que se estudió ya hace mucho tiempo, fíjense, casi un siglo, que se interpretó como el código de frecuencia, que es el código neural, donde justamente se observa la correlación entre la intensidad y la duración de un estímulo, el despolarización y el tiempo que se mantiene en el potencial local, y el impacto sobre la frecuencia de descarga del potencial de acción. A mayor estímulo, mayor despolarización en ese potencial local, mayor frecuencia de descarga del potencial de acción. Y lo que van a ver la semana que viene, que no me acuerdo si comienzan creo con sinapsis, es justamente cómo eso, activando canales de voltaje dependientes de calcio, a mayor cantidad de canales de voltaje dependiente de calcio abiertos, mayor liberación del neurotransmisor. Eso es lo que se llama código neural, por frecuencia de disparo. Como dijimos todo esto, fíjense que ya, por ejemplo, hablamos de sinapsis. Hablamos de que las células, sobre todo las excitables, pero todas las células tienen la capacidad de recibir información, ya sea del medio extra o del medio intracelular. Y esa información proviene ¿de dónde? Lo que llamamos microambiente celular, que sería el líquido que baña las células, no solo el líquido, sino también la matriz extracelular, que sería como lo que determinamos como medio interno. Ese medio interno que baña las células se conoce también como microambiente o nicho. Y es el que, por sus características físicas y químicas, influencian todos los procesos celulares. Y procesos celulares tan importantes como la diferenciación celular, la apoptosis, y obviamente que impactan muchos de los componentes que vamos a ir desarrollando un poquito ahora cada uno. Y acá apelamos a un montón de conocimiento previo que tienen ustedes. Solamente vamos a ir haciendo el link entre los distintos conceptos. Dijimos que la célula entonces sensa la información, ya sea química como mecánica, de ese microambiente, y la traduce porque, obviamente, si decimos sensa, es porque existen en la membrana o en el interior de la membrana estructuras que son los receptores o sensores de ya sean las señales químicas, los ligandos químicos, o de la asociación que vimos de contacto célula-célula o del contacto con la matriz, que es sensado el cambio en ese microambiente. Y cuando hablamos de la señalización intracelular sería cómo se traduce y esa señal cambia el funcionamiento de la célula. O sea que constantemente una célula está recibiendo muchísima información de ese microambiente que la rodea, y esa información está siendo traducida, convertida en señales internas o señales intracelulares que tienen una característica: están todas interconectadas, conforman redes de señalización, y eso es lo que conocemos como crosstalk. No vamos a entrar en detalle en cada tipo de señalización ahora, porque ustedes ya conocen los conceptos básicos de proteína G, lo que es la adenylatociclasa, lo que es la fosfolipasa C, todo eso lo conocen. Y nosotros, a medida que vamos desarrollando la materia, entonces vamos viendo para cada mensajero cuál es su mecanismo de transducción y señalización. Lo que sí, el concepto que les tiene que quedar claro desde ahora, es que esa célula como sistema complejo internamente no tiene solo una red metabólica, sino que tiene una red de señalización que se interconecta, porque constantemente está recibiendo mucha información de ese microambiente que la rodea.
sobre todo va a determinar esa señalización sus funciones. Y no solo señales químicas, sino también señales mecánicas de ese microambiente. Porque esa matriz que lo rodea también genera fuerzas mecánicas, y esas fuerzas mecánicas son sensadas por estructuras particulares que ahora vamos a ver, y se redistribuyen en el citoesqueleto. Y fíjense que acá está modelizado que la propagación, o sea, la traducción, señalización de esas fuerzas mecánicas es 1000 veces más rápida que la de una señal química. O sea que esta mecanotransducción es mucho más eficiente en el cambio de la fisiología celular que una señal química. Es mucho más rápida y justamente se transmite a través de ¿qué? De la red citoesquelética. O sea que tenemos que tener en cuenta la red de señalización química, la red metabólica, la red de citoesqueleto, que a su vez ese citoesqueleto se conecta ¿con qué? Con los mecanismos de señalización intracelular. ¿Quiénes sensan esas fuerzas mecánicas? Integrinas, por ejemplo, y también canales, que son justamente canales que se abren ante tensión de la membrana, y receptores de factores de crecimiento. Que si ustedes han estado estudiando los mecanismos de cambio de volumen y cómo se activa la respuesta ante cambios de volumen, justamente estamos hablando de procesos que se sensan a través de esta forma. Y estas señalizaciones mecánicas son muy importantes para la migración de las células, para la diferenciación, para el crecimiento. Entonces, vamos a ver que ustedes ya saben además que el crecimiento de las células también está determinado y limitado por el contacto con otras células y con el MEC. Y hay estructuras especiales que también las pueden haber revisado cuando vieron lo que es el cambio de volumen celular, que son las caveolas, ¿sí? Que participan también en esta transducción de la señal mecánica, de la tensión que recibe la membrana. Y así como tenemos señales externas, dijimos que también hay señales internas, que informan del estado de la célula. Un estado importante de la célula es la energía, básica para cualquier proceso metabólico, para cualquier proceso de señalización, y el índice justamente entre lo que se considera moneda energética, que ustedes conocen como ATP, y su relación con el ADP y el AMP, es lo que conocemos índice de carga energética celular. Y ese índice nos va a dar idea de lo que se puede definir como estrés energético de esa célula. Entonces, dependiendo de la relación, o sea, la cantidad, vamos a decir así, de ATP, ADP y AMP que haya en la célula, esa célula tiene una proteinquinasa que pues llama AMP quinasa. ¿Por qué es AMP? Porque si bien tiene sitios de unión para todos estos componentes, el más importante es el AMP. Cuando aumentan los niveles de AMP, que tienen, digamos, compiten por esos sitios de unión en la AMP quinasa, esto lo tienen que haber visto en bioquímica, porque justamente es el integrador metabólico, pero se lo repaso rápidamente. El AMP, cuando se une el AMP, promueve muchísimo, aumenta 1000 veces la activación justamente del poder quinasa de esa AMP quinasa. Y al activarse, activa vías catabólicas, que obviamente tienden a generar ATP y a esa quinasa desactiva las vías anabólicas que consumen ATP, por lo tanto restablece el balance energético. Ese sería justamente el sensor, esa AMP quinasa es el sensor de energía de la célula. Y no actúa solo, si bien sensa a través de ese índice ATP-AMP el nivel energético, el estrés energético de la célula,
está influenciada por un montón de mensajeros externos que impactan sobre la actividad de esta quinasa. Y también algunos otros procesos celulares de estrés, como por ejemplo el estrés por calor leve. ¿A qué llamamos estrés por calor leve? Sería el estrés dentro de un rango fisiológico que podría ser el que se desarrolla durante un episodio de fiebre. También ese calor genera un estrés celular que es detectado por dos estructuras en la membrana plasmática, que son canales que ya sensan y que modulan su actividad y el ingreso de calcio, que se llaman TRPB en este caso, y también por la redistribución de algunas de esas balsas que conocen ustedes, que obviamente al haber aumento de temperatura, la fluidez de la membrana cambia, se redistribuyen esas balsas y eso modifica la señalización. Señalización que es integrada ¿por quién? Por un factor de choque térmico, un factor integrador de choque térmico que activa tanto a nivel nuclear la transcripción de proteínas de choque térmico, como también que ya las proteínas de choque térmico pequeñas que se llaman, se activen, y ustedes ya también conocen las proteínas de choque térmico, que las nombramos en la protocélula, porque era termófila, vivía en altas temperaturas, o sea que se ha mantenido evolutivamente durante 4.000 millones de años este proceso, y sabemos que son chaperonas, digamos, de las proteínas que tienen, que o están tendiendo a desnaturalizarse y las despliegan, o las protegen justamente con esta actividad de chaperona. También inhiben la activación de algunas enzimas que activan la muerte celular, evitando el daño de la célula. O sea que también tenemos sensor de estrés por calor. Y obviamente que uno de los más importantes es el estrés oxidativo, que también ustedes ya tienen que haber estudiado en química, en bioquímica, biología celular, que es causado, cuando hablamos de estrés oxidativo, es cuando se genera un desbalance un desequilibrio entre la producción de especies reactivas de oxígeno, cuyas siglas ROS, y la capacidad del sistema antioxidante que tiene la célula. Entonces, ustedes ya conocen por bioquímica que todo el metabolismo celular produce especies reactivas de oxígeno. ¿Principalmente en dónde? Obviamente en las mitocondrias. Fisiológicamente, o sea, siempre se producen especies reactivas de oxígeno. Fíjense que hay gran cantidad producidas en la mitocondria, pero no es el último. La exposición al sol genera reacciones intracelulares de generación de especies reactivas de oxígeno. Volvemos a la célula primordial. Que no había ozono, ¿sí? O sea que había alto impacto de la radiación ultravioleta. Esa protocélula ya tenía algunos mecanismos que tienen que ver con el hierro, el sulfuro, de evitar o amortiguar las especies reactivas, que no eran en ese caso de oxígeno, sino directamente generadas por la presencia de protones. Y ahí entonces hay sensores intracelulares que detectan aumentos en estas especies reactivas de oxígeno. ¿Quién es uno de esos sensores celulares? La misma MP quinasa que nombramos como sensor del estrés energético también funciona como sensor del estrés oxidativo. Y, por ejemplo, activa como quinasa, activa una secuencia de eventos intracelulares que llevan a que aumente la expresión de los componentes del sistema antioxidante. ¿Quiénes son componentes del sistema antioxidante? Principalmente, no únicamente, pero principalmente, sistemas enzimáticos, las dismutasas, catalasas, glutatión peroxidasa, son algunas, pero bueno, ustedes seguramente ya las conocen, que entonces, si existe un desbalance, ocurre lo que se conoce como estrés oxidativo. Pero la célula tiene capacidad de mantener ese balance, por lo tanto, esas especies reactivas de oxígeno funcionalmente en la célula participan de señalizaciones intracelulares, participan de procesos fisiológicos y también se las vincula, con lo que vamos a ver más adelante, con el envejecimiento.
Ese estrés oxidativo, ¿se acuerdan? Lo mencionamos en la clase pasada como una respuesta hormética. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que si bien acá están mencionados los daños que puede generar ese desbalance, si por alguna razón había aumento de la producción y acumulación de los ROS y el sistema antioxidante no daba abasto para amortiguar o eliminar esas especies reactivas de oxígeno, principalmente se dañan muchas proteínas, el ADN, y puede ocurrir un daño celular, ¿sí? Pero, y hay los lípidos de membrana, me había olvidado nombrarles, pero ¿se acuerdan que lo habíamos visto como respuesta hormética? Porque al existir constantemente un balance, imagínense que esto es totalmente dinámico, puede haber momentos que haya mayor exposición a la temperatura también, el estrés energético también, todo eso aporta a ese estrés oxidativo que genera respuestas antioxidantes adecuadas. Que fíjense que también ahí se vincula la respuesta de choque térmico con la respuesta al estrés oxidativo. Sí, cualquier cosa después repasen estos conceptos de componentes del estrés oxidativo. Pero eso, ¿se acuerdan que daba la capacidad de que, como de una preparación a esa célula, que si la célula estaba por pocos periodos de tiempo, se expresaba, se me fue la palabra, bueno, se exponía, ahí está, a un nivel básico, pocos periodos de tiempo de este tipo de estrés, generaba, ¿sí?, como una, entre comillas, adaptación, y esta célula, ese conjunto de células estaba más preparada para sobrevivir ante un estrés intenso que aquella célula que no había sido nunca expuesta. Y eso justamente se daba como esa respuesta en U, poco estrés, en este caso oxidativo, es beneficioso, alto estrés oxidativo es dañino. Y otra característica importante es cuando existe un estrés hipóxico. Esta célula eucariota, ese metabolismo aeróbico altamente dependiente de presencia de oxígeno, en el caso que se den episodios de hipoxia, pasa a tener un daño celular importante. O sea que tenemos, por un extremo, las especies reactivas de oxígeno. Por el otro lado, la hipoxia. Y ambos tienen capacidad de compensarse. En el caso del estrés hipóxico, hay una molécula que se llama HIF, que participa de la activación de genes de respuesta antihipoxia. Pero este HIF está siempre presente en la célula. Cuando los niveles de oxígeno son los normales, ese HIF, ¿sí?, es constantemente hidroxilado y modificado por un conjunto de enzimas activados por el mismo sistema de presencia de oxígeno. Ese cambio en ese HIF hace que no se pueda unir, no se pueda activar, y a su vez, además, se ligue a la ubiquitina. Y ustedes saben que eso permite la degradación en el proteosoma. O sea que con niveles de oxígenos normales, el HIF alfa se destruye a través de este. Pero fíjense qué pasa si hay niveles bajos, o sea, si hay hipoxia. La hipoxia bloquea esta hidroxilación, por lo tanto, el HIF interactúan las subunidades alfa con las subunidades beta, forman complejos, y ese complejo se trasloca al núcleo. Y en el núcleo activa los componentes de respuesta ante estrés hipóxico. O sea que ese sería el HIF, el sensor. Y dependiendo del tipo de célula, va a ser el conjunto de genes de respuestas ante ese estrés hipóxico. Pero tengan en cuenta que todas las células tienen este sistema de sensado y de respuesta ante la posible disminución de la presión parcial de oxígeno.
Obviamente todo esto impacta en la regulación de los procesos celulares, que la vamos a ver en 3 minutos. ¿Por qué? La regulación del volumen y pH celular, ustedes lo estuvieron trabajando. El crecimiento y proliferación, ustedes lo manejan ampliamente, de histología, biología celular. La relación con el metabolismo la manejan de bioquímica. Destrucción de proteínas celulares, generación y eliminación de radicales libres, lo mencionamos recién como parte de procesos de regulación. Y apoptosis también, sus bases ya las conocen, ya sea porque estudiaron biología celular y mucho más si están cursando patología. Así que solamente vamos a vincularlos. Ustedes estuvieron estudiando durante esta semana la regulación del volumen celular. Hay que hacer hincapié que la regulación, cuando hablamos de regulación del volumen, hablamos de un proceso individual de cada célula, hablamos de la regulación de cada célula ante ¿qué? Ante cambios en la tonicidad del LEC. O sea, cuando cambia la tonicidad del medio interno, eso modifica, ¿qué cosa? El medio, ese microambiente de las células, que puede ser en un conjunto de células, porque normalmente hay cambios en la tonicidad, por ejemplo, en células del tubo digestivo. Con cada comida hay cambios en la tonicidad de ese medio. Las mismas células renales están expuestas a un gradiente de tonicidad, por lo tanto tienen normalmente este tipo de respuestas ante cambios en la tonicidad del microambiente que las rodea. Ahora, no vamos a detenernos en los mecanismos porque ya estuvieron viéndolos en el trabajo práctico. Lo que sí tenemos que ver acá que aparecen dos conceptos, que esta respuesta es fisiológica, pero puede gatillar respuestas patológicas, que serían los dos tipos de muerte celular que ustedes conocen. Necrosis, que lo vamos a ver, no lo vamos a trabajar porque es parte de la patología, porque es el resultado de una lesión masiva, o sea, de un gran cambio en esa célula, y la apoptosis, como una función normal de la célula, porque es un proceso programado y controlado. Y vamos recordando que ese proceso de apoptosis tiene dos vías, ¿sí?, principales, que tienen que ver con una vía intrínseca, donde si por alguna razón se disminuye la expresión y se disminuye la exposición a los factores de supervivencia que activan estos sensores, BCL2, que son los que impactan sobre y regulan la actividad de las enzimas, inhiben a la actividad de esas enzimas que generan. Si esto desaparece, se activa por vía intrínseca la apoptosis. Ahora también tenemos la vía extrínseca, que serían por señales externas que se unen a los que se conocen como receptores de muerte, que acá los tienen FAS y de factor de necrosis tumoral. ¿Qué inducen? Inducen que se activen lo que se llama un complejo de señalización, porque obviamente acá es una flecha, pero recuerden que es una red de señalización que lleva a que se active lo que se conoce como señalización inductora de muerte. Obviamente que fíjense, las dos vías terminan en lo mismo, activación de caspasas que generan todas las modificaciones que ustedes han estudiado en histología, vinculadas ¿a qué? A la apoptosis. Ahora, como lo contrario a la apoptosis, también hay un sistema de regulación y de control de la división celular y del crecimiento. ¿Qué aparece acá también? Programas intracelulares, pero también vinculados a señales extracelulares que regulan el proceso tanto de división como de crecimiento. La misma palabra se nos dice, factores de crecimiento y mitógenos, que a veces son las dos cosas al mismo tiempo, en su mayoría, que hacen, estimulan justamente la actividad de la vía de esta señalización y generan un crecimiento celular y activan el ciclo celular. Ahora, también esa vía puede ser regulada por hormonas.
a través de, por ejemplo, la hormona GH, que es pleiotrópica, actúa prácticamente en todas las células, pero no actúa ella, pero también activa a un factor de crecimiento celular que actúa a nivel de las distintas células. Y también factores ambientales impactan en esta regulación. El nivel de nutrición, obviamente, que todo esto depende de una gran actividad metabólica, por lo tanto, deficiencias en la nutrición impactan en la activación de estos mecanismos y de estos programas, y también lo que se conoce como carga funcional. ¿Qué es la carga funcional? Sería la actividad que desarrolla y que mantiene el trofismo o aumenta la actividad de las células, que se da, por ejemplo, en el músculo, ¿sí? O sea que en los hepatocitos. O sea, cuando hay demanda funcional, se activan estos programas intracelulares de división y crecimiento. Obviamente que tenemos también acciones que tienden a detener estos procesos de división y crecimiento. Ustedes ya deben conocer por lo que deben haber estudiado en embriología y en histología, que las células precursoras, obviamente, tienen programas intrínsecos que activan, por un lado, su proliferación, pero también, por más que estén en un medio lleno de mitógenos, lleno de factores de crecimiento, hay un momento en que se detiene la proliferación y tienden a diferenciarse, o solamente quedan en G0. Obviamente que eso lleva a pensar que hay algunas células precursoras que tienen un programa intrínseco que limita, pero también hay mecanismos extracelulares que llevan a la detención, a la limitación del crecimiento, como habíamos hablado al principio, el contacto célula-célula o el contacto, también señalizaciones mecánicas con la matriz extracelular. Obviamente también si disminuye la disponibilidad de factores de crecimiento o mitógenos, también eso lleva a la detención del proceso de división celular y de crecimiento celular. Por lo tanto, entonces vamos a diferenciar tres cosas que vimos recién que impactan sobre el funcionamiento celular. Hablamos de factores de crecimiento, ¿sí? Que pueden ser también, muchos son factores de crecimiento y mitógenos, pero cuando hablamos de factores de crecimiento estamos hablando de que favorecen las acciones o el metabolismo celular tendiente al crecimiento de esa célula, y los mitógenos a la división de la célula. Y los factores de supervivencia, que son los que tienen que ver con mantener viable esa célula y que los vimos recién que participan cuando ya no están en la activación de la apoptosis. O sea que son tres factores distintos, aunque a veces es la misma molécula. Los factores de crecimiento ustedes los tienen en las fichas, detallados un poquito, pero el concepto básico, más allá de que existen muchos, es que vemos que son esenciales para la funcionalidad y la estructura de las células, participan en muchas funciones. Fíjense que vimos receptores de factores de crecimiento que están integrados a traducir señales de cambios en el volumen celular. Obviamente que tienen esos receptores, son muy abundantes en las células y tienen algo muy importante, que es que esos receptores están en íntima interacción con la matriz extracelular, o sea, con ese microambiente. Y ese microambiente funciona como reservorio de factores de crecimiento, es como que quedan adosados a la superficie de algunos de los componentes de la matriz extracelular y van siendo cedidos, digámoslo así, a la cercanía de la célula progresivamente. Por lo tanto, esa interacción entre el MEC, el ligando y el receptor, ¿sí? Hablamos de que se integran las señales, hay una coseñalización, a su vez también con integrinas de la célula. Fíjense, acá lo tenemos marcado, el factor de crecimiento, estructuras del MEC e integrinas que sinergizan la actividad para el crecimiento celular. O sea que fíjense que hablamos de
complejas redes que hacen al funcionamiento celular. Y obviamente que ese funcionamiento celular, esa homeostasis celular, depende de qué, de la estabilidad del medio externo, del medio interno, de ese microambiente. Obviamente que cualquier cambio en ese microambiente repercute hacia el interior generando estos tipos de estrés que estuvimos hablando, y uno de los más importantes, ¿sí?, es el último que estuvimos viendo, porque justamente si hay baja en el aporte de oxígeno por disminución de la presión parcial de oxígeno sistémica, ¿sí?, de lo que le llega a cada una de las células, va a impactar directamente en el metabolismo y por lo tanto va a impactar en todas las funciones celulares. Por eso es muy importante tener en cuenta cómo se realiza ese aporte de oxígeno, que lo vamos a ver el viernes que viene, porque es parte de la unidad temática 3. Y para terminar entonces, vieron que bien hablamos de célula como un modelo general de célula, cada tipo celular del cuerpo tiene características propias, pero hablamos de un sistema complejo y ahora le agregamos adaptativo, porque lo que estuvimos hablando de que tiene capacidad de responder directamente a cambios, tanto en su medio externo, que es el LEC, como en su medio interno, que es el LIC. Y obviamente esta visión actualmente es la que se utiliza para los estudios básicos del cáncer. Por eso es muy importante, todos estos que estamos hablando, que parecen delirios, son los delirios actuales de los investigadores, ¿sí? Aplican teorías darwinianas, aplican sistemas complejos, en función de qué, teorías de redes, todo lo que estuvimos hablando en la clase pasada, por ejemplo, para conocer la biología de la célula cancerosa, porque ¿qué han reconocido? Que es la única forma de poder atacar el problema del desarrollo del cáncer. Bien, entonces hemos terminado. 8:30, bueno, me pasé 5 minutitos. Bien, chicos, pregunta, LECA sería el último ancestro de la célula eucariota. Así como LUCAD es de todas las células, LECA es el de la célula eucariota. Uy, no sé acá, bien. Bien. Así que fíjense que tratamos constantemente de ir integrando todo, porque está todo relacionado, recordando y reforzando la existencia de redes, y obviamente en la fisiología celular apelamos a todos sus conocimientos previos. Fíjense que nombramos constantemente un montón de asignaturas previas que tienen que tener justamente todos esos conceptos en sus sistemas cognitivos a la hora de integrarlos. Siempre recordando las bases físicas, químicas, bioquímicas y todo lo que estuvieron en biología celular. Integrando eso, lo ponen en funcionamiento y tienen la unidad temática 2 resuelta. Bien, chicos, ¿alguna otra duda? Yo no me acuerdo si teníamos que dar algún mensaje específico, pero recuerden que cada vez que nos dice esto, no, pero justamente se lo digo para recalcándoselos cosas que si se tienen la idea de que no les quedó claro, que no se acuerdan, vuelvan, por lo menos ténganlo ahí, o sea, ya mismo pueden ir buscando apuntes de física, algunas cuestiones de química, porque las vamos a ir reflotando, interaccionando todas. Si bien fíjense que es como una supersíntesis, ¿no? Por eso les decía, no queremos que vean la foto solamente, tampoco les podemos explicar toda la película, sería como el tráiler de la fisiología de la célula, para que puedan explicarlos cómo. Recuerden que en fisiología, si bien se habla de que la fisiología estudia las funciones, en realidad la mejor definición de fisiología es que estudia el funcionamiento. Entonces ahí tenemos, justamente, dejamos de lado la visión teleológica que estuvieron estudiando en la guía de trabajo práctico del UT1,
porque al hablar de función, estamos diciendo ya para qué sirve, criterio totalmente utilitario, y si hablamos que la fisiología estudia las funciones, ya directamente nos ponemos en el cómo. A ver, no sé de qué estará abierto. No leo. ¿El evaluable estará abierto hasta cuándo? No sé de cuál evaluable hablan. Porque los de la UT2 y UT3 está todo abierto hasta el 10, por cosa que no tengan problemas y... Creo que está abierto hasta el 10, yo ahora me fijo. Hasta el 9, bien. Sí, porque como la semana que viene va a estar cerrado, entonces, no sé, capaz que el fin de semana había de nuevo viento, se cortaba, vieron que... Por suerte hoy anda adentro y todo bien. Sí, por eso hay que anticiparse. ¿Qué puede pasar? Que se caiga Perco, que haya viento, que se corte la luz, que se corte internet. Bueno, lo dejamos hasta el 9. Listo. Bien. Bueno, este Power también... No, ahora lo subo. Ahora lo subo el Power. Así que... Sí. Sí. Le quería consultar si va a haber una actividad para el ACAP del lunes. ¿Va a haber alguna Ay, consigna? no, ¿vos sabés que no escuché? Es que se escucha mal, se escucha cortado. Si va a haber Ah, alguna consigna para el ACAP del lunes. sí, no se las escribí porque justamente hablando de esta cuestión de que en fisiología celular atendemos a un montón de conceptos y para fomentar que vuelvan a sus apuntes, a sus programas analíticos de las asignaturas previas, que recuperen información y que vean qué conceptos lo ligan con biología celular. Es más, nos pueden decir esto lo vimos, esto no lo vimos, porque así le podemos subir material nosotros, porque nosotros asumimos, porque conocemos los programas analíticos, conocemos algunas cosas que sabemos que se las dan, porque vemos los videos de las clases, pero bueno, hay algunas cosas que a veces nos quedan medio en tinieblas. Así que hagan esa reconstrucción de su propio pasado, sería la cantidad de conocimientos previos vinculados al teórico de hoy, y entonces hagan como un listadito de esto de física, esto de química, esto de biología celular, esto de biología humana, hagan ese repaso que también cuando ustedes nos comenten lo que encontraron, también entonces ahí vemos si hay huecos grandes, podemos subirles material para que los refuercen. Porque esto es como nosotros construimos a partir de ciertos cimientos. O sea que asumimos que las bases, o sea que los cimientos, lo que se construyó abajo, está firme. Obviamente que cada uno de ustedes sabe cuán firme está. La cuestión es poder reconocer, revisar cuán firme está, pues estamos a tiempo de ponerle algunas ayudas para que no se caiga el edificio. Bueno, está bueno que sea ahora y no que sea dentro de algunos meses. Por lo tanto, todo se puede reforzar. Profe, Sí, el teórico queda subido en la unidad temática 2 en la 2, exactamente, como teórico de la unidad temática 2. de la... Bien, gracias. Bien. Voy a ver, si lo termino antes, se lo subo antes, pero como siempre se me ocurre buscar una imagen más descriptiva, entonces sufro de un problemita obsesivo-compulsivo con la búsqueda de información. Entonces, estoy siempre hasta el último momento. Tiendo a procrastinar cuando estoy organizando el teórico. Así que, pero si lo termino antes, se lo subo. Bien. Bueno, gente, cuídense, que tengan buen fin de semana. Descansen. Chao, profe, gracias. Chao, Muchas gracias, profe. Chao, profe, Adiós. gracias. Chao, profes, gracias.